Si eres pensionado bajo la Ley 73 del IMSS y nunca has revisado si el monto que recibes corresponde exactamente a lo que establece la ley, hoy puede ser el día en que cambies eso. Existe un proceso formal de revisión y corrección de pensiones que permite identificar y corregir errores en el cálculo original. No es un programa nuevo ni un bono especial. Es un mecanismo legal que ya existe, que el IMSS está obligado a atender y que muchos pensionados no han utilizado simplemente porque no sabían que estaba disponible. Hoy vamos a explicar cómo funciona, por qué ocurren los errores más frecuentes, quiénes pueden solicitarlo y cómo hacerlo paso a paso. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Antes de continuar, suscríbete al canal Sabiduría Económica y dale like a este video. Eso nos permite seguir produciendo este tipo de análisis para pensionados que merecen información clara y sin confusión. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría hacerles 3 preguntas específicas. Por favor, respóndanlas en los comentarios, ya que su experiencia puede ayudar a otros que estén evaluando si su caso merece ser revisado. Pregunta 1. ¿Han localizado su resolución original de pensión del IMSS? ¿La han comparado con los depósitos que han recibido para verificar que el monto base sea consistente? Pregunta 2. ¿Hay algún periodo laboral en su historial de empleo que no aparezca en el sitio web del IMSS? ¿Han intentado agregarlo formalmente o simplemente lo pasaron por alto? Pregunta 3. ¿Conocen a algún familiar o amigo cercano que sea pensionista bajo la ley de 1973 y que nunca haya verificado si su cálculo es correcto? ¿Cómo piensan hacerles llegar esta información? Escriban su respuesta en los comentarios. Leo todos los mensajes y muchas preguntas de la comunidad se convierten en el tema del próximo análisis. La Ley 73 y por qué el cálculo de pensiones puede tener errores. La Ley del Seguro Social de 1973 es el régimen que aplica a trabajadores que iniciaron su vida laboral formal antes del 1 de julio de 1997. Bajo ese régimen, la pensión no depende de un saldo acumulado en una cuenta individual de Afore, sino de una fórmula que considera 2 elementos principales: el número total de semanas cotizadas a lo largo de la vida laboral y el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Esa fórmula, cuando se aplica con los datos correctos, produce el monto que la ley establece. El problema es que en muchos expedientes los datos no son correctos. Los errores más frecuentes que se documentan en este tipo de revisiones se agrupan en 3 categorías. La primera es errores administrativos en la construcción del expediente, periodos de trabajo que no quedaron correctamente registrados, cambios de empresa que generaron brechas en el historial, datos capturados incorrectamente en el momento de la jubilación. La segunda es la falta de actualización de los pagos conforme a los incrementos al salario mínimo y al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Las pensiones bajo la Ley 73 tienen derecho a actualizarse periódicamente para conservar su poder adquisitivo. Cuando esas actualizaciones no se aplican correctamente, el monto real queda por debajo de lo que establece la ley. La tercera es el conteo incorrecto de semanas cotizadas. Al momento del retiro, si no se incorporaron todas las semanas que el trabajador tiene derecho a que se le reconozcan, el monto base del cálculo queda reducido. Cualquiera de estos 3 tipos de error o una combinación de ellos puede resultar en que el pensionado esté recibiendo menos de lo que le corresponde cada mes. ¿Quiénes pueden solicitar una revisión? Para que la solicitud de revisión tenga sustento, deben cumplirse 3 condiciones. La primera es haber cotizado bajo el régimen de la Ley del 73, es decir, haber iniciado la relación con el IMSS antes del 1 de julio de 1997. La segunda es estar recibiendo actualmente una pensión del IMSS bajo ese régimen. La tercera es que exista una diferencia verificable entre el monto que se está pagando y el que la fórmula legal establece con los datos correctos. Esa diferencia puede derivar de cualquiera de los tipos de error que mencionamos. Si se cumplen esas 3 condiciones y la revisión confirma que hay una discrepancia, el IMSS está obligado a corregir el monto hacia adelante y a calcular las diferencias de los periodos anteriores en que se pagó de menos. El número 250, ¿y por qué es el centro del cálculo? La Ley del 73 establece que el salario base para calcular la pensión es el promedio de los salarios de las últimas 250 semanas cotizadas.
Eso equivale aproximadamente a los últimos 5 años de cotización activa, aunque no necesariamente los 5 años calendario más recientes, sino las últimas 250 semanas efectivamente cotizadas. Ese detalle es importante. Si el trabajador tuvo periodos sin empleo o con brechas en la cotización, el sistema retrocede en el historial hasta encontrar esas 250 semanas. Eso significa que los salarios que se promedian pueden venir de periodos más antiguos de lo que el pensionado espera. Cuando esos salarios históricos se recopilaron manualmente en los sistemas del IMSS, en muchos casos con datos incompletos o capturados con errores, el promedio resultante quedó por debajo del real. Esa es una de las principales fuentes de los errores que hoy se pueden corregir mediante una revisión formal. Los 4 pasos para solicitar una revisión de pensión. El proceso es directo si se hace con la documentación correcta. Aquí está la guía paso a paso. El primer paso es tener a la mano el número de seguridad social. Es el identificador de 11 dígitos que el IMSS asignó al trabajador desde el inicio de su vida laboral. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo en el portal digital del IMSS con tu CURP o en tu resolución de pensión original. El segundo paso es consultar en el portal oficial del IMSS el historial de semanas cotizadas. Ahí puedes verificar si todos los periodos de trabajo que recuerdas haber tenido están correctamente registrados, con las fechas correctas y el salario correspondiente. Si detectas alguna ausencia o inconsistencia, eso es lo que necesitas señalar en la solicitud. El tercer paso es revisar tu resolución de pensión original. Es el documento que el IMSS te entregó el día en que te otorgaron la jubilación. Contiene el monto base calculado, el salario promedio utilizado y las semanas reconocidas. Comparar ese documento con los depósitos que has recibido desde entonces te permite identificar si hay diferencias que no tienen explicación. El cuarto paso es acudir a la subdelegación administrativa del IMSS, no a la clínica ni a la unidad médica familiar, sino a la oficina administrativa, y solicitar formalmente la revisión de tu expediente. Haz la solicitud por escrito, describe específicamente qué elemento crees que está incorrecto y presenta la documentación que lo respalda. Pide acuse de recibo con folio. Si la respuesta no es satisfactoria. Si después de presentar la solicitud, la respuesta del IMSS no corresponde a lo que la documentación indica, tienes opciones adicionales. La Defensoría Pública de Oficio, presente en los juzgados laborales de todo el país, ofrece orientación y representación gratuita para este tipo de casos. También existen abogados especializados en Derecho de Seguridad Social que pueden revisar tu expediente, aunque en ese caso es importante verificar su trayectoria y acordar los términos del servicio por escrito antes de proceder. El proceso puede tomar tiempo, especialmente si requiere instancias judiciales, pero ese tiempo puede valer la pena cuando la diferencia mensual es significativa y se acumula durante varios años. Alerta sobre fraudes en este contexto. Este es un punto que no puede faltar en ningún análisis sobre revisión de pensiones, porque el riesgo es real y afecta a personas que ya están en una situación vulnerable. Cuando circula información sobre posibles correcciones de pensión o retroactivos, aparecen personas que ofrecen gestionar el proceso a cambio de pagos por adelantado, comisiones sobre el resultado o cuotas por trámites que son completamente gratuitos. Hay que tenerlo muy claro. Cualquier trámite administrativo para solicitar la revisión de una pensión directamente ante el IMSS es gratuito. El instituto no cobra por recibir solicitudes de revisión ni por revisar expedientes. Si alguien te pide dinero por adelantado para iniciar ese proceso, es una señal de alerta. Un profesional legal serio no garantiza resultados antes de revisar el expediente, no pide pagos antes de hacer ningún trabajo y no te presiona para decidir de inmediato. Si encuentras alguna de esas conductas, lo más prudente es alejarse y buscar orientación a través de los canales oficiales gratuitos. Los canales legítimos para este proceso son la Subdelegación Administrativa del IMSS, el portal oficial ims.gov.mx y la Defensoría Pública de Oficio en los juzgados laborales. ¿Por qué vale la pena hacer esta revisión ahora? Hay una razón práctica muy concreta para no dejar esto para después. Los errores en el cálculo de pensión generan una diferencia mensual. Esa diferencia se acumula con el tiempo. Mientras más tiempo pasa antes de que se corrija, mayor es el retroactivo potencial que puede reclamarse.
pero también mayor es el riesgo de que los plazos de reclamación para periodos más antiguos se vayan cerrando. Actuar con anticipación, revisar el expediente, identificar si hay inconsistencias y presentar la solicitud formal es siempre más favorable que esperar. La revisión no tiene costo y en el peor de los casos confirma que todo está correcto, lo cual es también una información valiosa. Para cerrar, quiero dejarte con algo directo. Tu pensión bajo la ley del 73 es el resultado de décadas de cotizaciones. El monto que recibes debería corresponder exactamente a lo que la fórmula legal establece con tus datos reales. Si hay una diferencia, la ley te da el derecho de identificarla y corregirla. Ese derecho no se ejerce solo. Requiere que tomes el tiempo de revisar tu resolución, consultar tu historial y, si encuentras algo que no cuadra, presentar una solicitud formal con la documentación que lo respalde. Lo que no debes hacer es pagar a nadie por adelantado para que lo haga por ti. El proceso existe, es gratuito y está disponible para todos los pensionados que quieran utilizarlo. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Hay personas jubiladas en tu entorno que llevan años sin revisar su expediente y que podrían tener una diferencia significativa en su pensión sin saberlo. Suscríbete al canal Sabiduría Económica si todavía no lo has hecho, activa la campanita y dale like a este video. Eso nos ayuda a seguir llegando a más pensionados con información verificada y clara.